Bienvenidos a un capítulo más de Resignificando Ando. Y aquí con el privilegio de contar con Alexa Askenazi, que como ya sabemos es experta en el tema de identidad, de género, sexualidad, muchísimas cosas que involucran toda esta área. Y hoy hablaremos, Alexa. Hoy hablaremos de cómo acompañar a la comunidad LGBTQ+, desde el amor y no desde el miedo. Y este podcast va para papás, psicólogos, hermanos, amigos y entre muchas personas más. Cómo acompañar desde un lugar horizontal, no desde un lugar de poder. No se lo pierdan. Porque la vida nunca se pone en pausa para resolver, sino que resolvemos mientras vivimos. Y como lo que nos pasa no es lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Soy Shulamit Graber, psicoterapeuta, y acompáñame en este espacio Resignificando Ando. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Resignificando Ando, donde tengo el privilegio de contar con Alexa Askenazi, una súper experta en temas de género, identidad y bueno, tantas cosas que he aprendido de ella, que prefiero que Alexa se presente y vamos a platicar de un tema muy interesante. ¿Qué hacer con todos estos temas de género, identidad? ¿Cómo acompañar como padres? ¿Cómo acompañar como psicólogos, como maestros, como amigos? El acompañamiento en la vida es muy importante. Entonces vamos a resignificar la forma de acompañar. Me encantaría que te presentaras, Alexa. Gracias, Shuli. Hola, yo soy Alexa y yo estudié psicología con una concentración en la mujer, el género y la sexualidad. Y ahora estoy a punto de terminar una maestría en psicología clínica con una concentración en género, cultura y psicología política. Bueno, ya con eso vemos que estamos con la experta en el tema. Y me encantaría empezar preguntándote algo que veo yo mucho, tanto con mis colegas terapeutas como con mis amigas como madres. ¿Qué pasa cuando desde pequeños vemos que nuestros hijos se salen de lo que esperábamos? No quiero decir de la normalidad, porque ahora no hay normalidad, pero se salen un poco de esto esperado y nosotros o nos asustamos o nos llenamos de culpa o no hacemos nada y cuando salen del clóset de grandes decimos, ay, hubiéramos hecho, no hicimos bien, ¿realmente podíamos haber cambiado eso? Todas estas preguntas me encantaría ponerlas en la mesa y que nos ayudes a hablar sobre este acompañamiento. Creo que hay muchas respuestas hacia estas preguntas, ¿no? Y primero, como psicóloga y como madre, cambia el acompañamiento, ¿no?, que tenemos que tener con nuestros pacientes o con nuestros hijos, ¿no? Y creo que con nuestros hijos, primero que nada, es difícil porque cuando nace el bebé otra vez y le asignan un género, nosotros como padres nos acomodamos en un sillón, ponemos nuestras expectativas y nos acomodamos bien cómodos porque sabemos cómo va a ser su futuro. Y de repente vemos que su futuro a lo mejor no va a ser como esperábamos, ¿no? En el tema tanto de género como de sexualidad. Y empezamos a preocuparnos porque ya no estamos tan cómodos en ese sillón. Y por esa preocupación, ¿no?, o ese miedo que tenemos de nuestros hijos, de qué les va a pasar si llegan a no cumplir con la norma que espera la sociedad, ¿no? Empezamos como a no aceptar, ¿no? Y no tanto por el miedo, sino por el amor, ¿no? Los amamos tanto que no queremos... Ah, qué bonito. No por miedo, sino por amor. Muchas veces sí, ¿no? Muchas veces es simplemente porque sus ideales, ¿no?, o su religión... No van con tu... No van con esto. Pero también ahí entra el amor, ¿no? Porque si mi religión me dice que eso está mal, no quiero que mi hijo se vaya por el camino mal. Y a lo mejor no solo mi religión, mi cultura, mi sistema de creencias, mi sistema de pertenencia, me dice que eso no está bien. Uh-huh. Y entonces empiezo a vivir ¿cómo? ¿Con culpa de tener un hijo así? Empiezo a vivir con miedo, con culpa, ¿no? Y pasa mucho que justo lo estábamos comentando, ¿no?, que los papás dicen, ay, hubiera sido una madre que estuvo más presente, ¿no? Hubiera sido un padre que estuvo más presente, ¿no? Y ahora sabemos que esto no influye ni en el género ni en la sexualidad, ¿no? Somos humanos diversos, somos diversos de género, somos diversos de sexualidad y esto va a ocurrir, lo hagas o no lo hagas. Esto es importantísimo que la gente lo escuche. Va a ocurrir, lo hagas o no lo hagas. No es que tú podías haber hecho algo para que el desenlace sea diferente. Es una preferencia con la que nace. Uh-huh. Exactamente, okay, ¿no? Y a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Hasta que cumple 50, 60. O a lo mejor tuvo algunas pistas, pero decidió reprimirlo porque no hubo el espacio,
¿no? Para ser quien es. Pero creo que muchas veces la gente sabe que hubo pistas, ¿no? Cuando cumples 50 y dices, creo que soy gay, empiezas a recordar tu pasado y dices, bueno, este domingo que hice esto me dio una pista, ¿no? Y yo no quise verlo. Y tampoco tiene nada de malo, ¿no? La gente que se da cuenta es porque hubo un espacio para darse cuenta, ¿no? Pero ¿qué pasa con los padres que dicen, yo me di cuenta de niño y pude haber hecho, y vienen a terapia con esta angustia de, tengo un hijo gay, tengo una hija lesbiana y yo sé que pude haber hecho algo diferente porque yo lo detecté y cerré los ojos desde niño? ¿Qué les puedes decir a ese tipo de gente? Creo que a ese tipo de gente sería lo mismo, ¿no? Si hubieran hecho algo malo en su pasado y lo pueden remediar en el presente, ¿no? Y no le quiero llamar algo malo, sino algo que no hicimos en el pasado. Porque no es malo, ¿no? Otra vez, los papás no tuvieron el espacio para reaccionar como tenían que reaccionar. Y ahí también entra la autocompasión, ¿no? No tuvieron la cultura, no tuvieron ejemplos de personas, ¿no? Herramientas. Recursos. Y es lo mismo como cualquier papá, ¿no? No te enseñan a ser papá. Entonces, a lo mejor cuando tu hijo cumple 50 y sale del closet, dices, ok, no hice lo que tuve que haber hecho a lo mejor, porque no tuve las herramientas, porque en el momento hice lo mejor que pude con lo que tuve, pero ahora sí puedo ser ese papá. ¿No? Ahora sí puedo decirle a mi hijo, te apoyo y de ahora en adelante, ¿no? No importa cuántos años te queden, yo te voy a ayudar a ser feliz. ¿No? Y no tanto quedarse en la culpa, sino en qué puedo hacer ahora para ¿cómo puedo resignificar y cómo puedo reparar y cómo podemos reinventar la relación, ¿no? Como yo digo un poco las 3 R's en psicología. ¿Cómo reparo? ¿Cómo resignifico para reinventarnos, no solo como personas, sino como en el vínculo padre-hijo? ¿No? Como la aceptación tardía, por decirlo de alguna forma, también es una forma de reparar. Claro, totalmente. Al igual que un papá alcohólico, al igual que un papá que por temas de salud mental no pudo estar presente, ¿no? Quedarnos en la culpa, la culpa es nada más acuchillarnos, ¿no? Claro. Y si soltamos ese cuchillo y decimos, ahora voy a seguir, ¿no? Con lo que sí puedo hacer ahora. Con lo que sí tengo control ahora. Y me gusta mucho esto que dices, ¿no? ¿Qué sí puedo hacer desde hoy, desde mi presente y no qué hice mal en mi pasado? Pero me surge a mí siempre esta duda. ¿Realmente hay algo que se podía haber hecho? ¿O es una ilusión? Y esa también es una buena pregunta, porque a veces no queremos empujar a los hijos tanto, ¿no? Como decir, oye, ¿qué eres? Oye, ¿y me quieres decir qué está pasando en tu vida? Cuando los niños también se están descubriendo, ¿no? A lo mejor tu hijo de 14, que sí te da pistas, que tiene una sexualidad que no es heterosexual, no sabe qué es. Okay. ¿No? Y al cuestionarlo, a lo mejor lo ponemos en una situación de escoge una cajita para que yo ya pueda acomodarme en mi sillón. Es ¿no? Es como una presión por mí, porque yo necesito saber qué es. Ahora, podemos intentar o abrir el espacio para que el hijo tenga la confianza de contarnos, ¿no? Okay. Tengo una paciente que su mamá le mandaba como mensajitos en el celular de que las parejas de mujeres son muy bonitas, ¿no? Y después de 4 años, esta paciente le dijo, pues, ¿sabes qué, mamá? Yo soy ese tipo de pareja, ¿no? Y poco a poco la mamá le abrió el espacio. Nunca le dijo, ¿qué eres? Nunca le dijo, dime para que me acomode en mi sillón, ¿no? Sino le dijo, yo creo que las parejas diversas son bonitas, ¿no? Y cuando tú das ese espacio al decir, yo no soy homofóbico, yo no juzgo, yo te quiero a pesar de qué tipo de pareja tengas o a pesar de qué tipo de género, ¿no? Abres ese espacio para que tu hijo eventualmente te lo pueda contar. Claro. Tal vez pienso ahora que te escucho siendo mamá, como todo en la vida, porque hay hijos que platican más con sus papás y les cuentan de su primera relación sexual, temas que a veces no platicarías con los papás, porque sintieron que los papás abrieron ese espacio. Entonces, tal vez escuchándote me surge como esta idea de tendríamos que abrirnos a este tema como si fuese cualquier otro tema en el que queremos tener cerca a nuestros hijos. Claro. Porque me ha pasado mucho con amigas, incluso con colegas, que de pronto a los 30 años sus hijos se abren, ¿no? Y entonces pienso en el doble sufrimiento. Este hijo que se abrió a los 30 años, ¿cuánto tardó para atreverse? O a lo mejor no lo sabía antes, pueden haber las dos cosas. Claro. Pero pienso en esta mamá que le entra como una doble culpa, que yo estoy de acuerdo que la culpa no es buena compañera, que es una manera de acuchillarnos, pero es esta doble culpa de decir, ¿cómo no le permití que me lo diga antes? ¿No? Y por otro lado, ¿qué hago hoy? ¿No? ¿Qué hago hoy? ¿Habrá sufrido? ¿Se le habrá pasado mal? Yo conozco un caso muy cercano que se tuvo que ir fuera de México, como para abrirse en otro país, porque sabía que aquí
no era por la sociedad, era porque literalmente, y me lo dijo explícitamente, un paciente que quería que su mamá se hubiera suicidado. Sí. Entonces, ¿cómo a veces no te abres como joven o como niño o no te acercas por cuidar a tus papás? Pero siempre digo, ¿a dónde está el límite? Porque por cuidarlos te descuidas. Claro. Tú te estás descuidando por cuidar a los otros. ¿Y quién es el papá? Exactamente. Entonces, en este doble juego, me parece que tendríamos que ayudar, o no sé qué, 3 tips o qué nos podrías decir, Alexa, de qué decirle a estos papás, maestros, amigos, como para acompañar más. Me gustó la palabra que usas tú, fluido. Creo que, primero que nada, así como dijiste tú, ¿no? Abrir el espacio, ¿no? No tenemos que decir, oye, cuando quieras contarme de tus relaciones sexuales, aquí estoy, ¿no? O, Sí. oye, cuando quieras decirme qué eres, aquí estoy. Pero podemos enseñar que somos abiertos para escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Okay. He escuchado papás que dicen a los hijos, que a los hijos a los 15 años, ¿no? Oigan, si alguno de ustedes es gay, bisexual, lesbiana, me lo puede contar con confianza. Y a lo mejor ninguno termina siendo, ¿no? Pero saben que está la posibilidad de poder abrirse. O escuchar a los papás cómo hablan también, ¿no? Si el papá es homofóbico constantemente, ¿cómo le vas a decir? ¿No? Si dice como O sea, comentarios. ser como papás cuidadosos en nuestro lenguaje. Así como cuidamos lo que decimos de nuestro cuerpo, ¿no? De lo que decimos de otras personas, también cuidar como hablamos de la comunidad LGBTQ+, también. Ok, me gusta eso. Y entonces, cuidar nuestro lenguaje, la apertura, a que es un tema más como cualquiera que nos podrían... Normalizar. Abrir el espacio, ¿no? Como dijimos. Normalizar, abrir el espacio. Y tampoco presionar, ¿no? También somos sus papás, ¿no? Por tanto amor que les tenemos, queremos decir que nos digan ya, ¿no? Le voy a presionar que me lo diga ya. No, a lo mejor no sabe. A lo mejor no sabe y a lo mejor por algo no te lo ha dicho todavía. Sí, a veces pienso, estos jóvenes que se abren a los 30 años y a mí me da la sensación que pasaron así como una vía crucis cargando una cruz ensangrentada para por fin abrirlo. A lo mejor no fue así, a lo mejor lo hicieron cuando pudieron o cuando estaban listos. Y siempre digo que la sexualidad o el género no es lineal. No es me di cuenta cuando era chiquita y a los 30 salí. Hay casos así, claro, y la mayoría son así. Pero muchas personas en su vida se lo cuestionaron. Tuvieron millones de novios o novias y de repente a los 30 dicen, bueno, a lo mejor me quiero abrir, ¿no? A lo mejor esta experiencia me hizo darme cuenta de algo, ¿no? Así como una experiencia que tienes también sexual te dice, a lo mejor me di cuenta que me gusta también este tipo de cosas sexuales, ¿no? No lo supiste toda tu vida. Entonces creo que no siempre es lineal. Y tú dijiste algo hace rato importante también. El género y la sexualidad es biopsicosocial, ¿no? Entonces a lo mejor tiene que ver con cómo nací, a lo mejor tiene que ver con cómo me siento, pero también tiene que ver con la sociedad. Claro, ¿no? claro. Si veo que hay el espacio, si veo personas en la televisión, ¿no? Si veo amigas que existen así, me puedo cuestionar más. Me atrevo porque creo que es algo que está sucediendo y lo puedo normalizar. Exactamente. Cuando es algo tan escondido, pienso que soy un bicho raro. Y comparémoslo con las relaciones sexuales. Hace muchos años, nada más se ocurría en el matrimonio. Sí. Entonces no te lo cuestionabas. Ahora la gente ha estado más abierta en ese tema. Y ya ocurre antes del matrimonio. No solo eso, o sea, yo tuve 3 hijos, pero siempre estuve segura que si hubiera tenido una hija, le hubiera dicho, nunca te cases con alguien que no hayas tenido relaciones primero. Y me parece que hoy es un mensaje que damos mucho, mucho las mujeres, porque sabemos que la intimidad sexual es importantísima. Entonces, tal vez debería ser tan normal como decir, oye, antes de dar cualquier paso en tu vida, cuestiona tu identidad y aquí estoy, si la quieres rebotar conmigo, ¿no? Como claro. Poder abrir un tema. ¿Y qué tan de acuerdo estarías tú si desde pequeño o en la adolescencia o en la preadolescencia empezamos a ver que un hijo se está inclinando pero no nos los cuenta, como poder hablarlo con él y decir, oye, tengo la sensación, tengo la percepción, me pienso desde tu lugar, ¿no? Para no criticarlo y tú abrir el tema? ¿Es como un paso demasiado atrevido? Yo creo que otra vez depende del niño, ¿no? Hay niños que yo creo que en su interior ruegan porque su mamá o su papá les diga, yo ya sé, no te preocupes, ¿no? Y hay niños que tienen tanto miedo que les vayan a decir eso porque todavía no se encuentran, ¿no? Entonces creo que otra vez, abrir el espacio de una manera como un poco ambigua, ¿no? Oye, aquí estoy si quieres hablar de tu identidad, oye, aquí estoy si alguna vez estás confundido, aquí estoy si pasa algo sexual, ¿no? Que me quieras contar. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que hacemos con temas de drogas, de alcohol, de sexo, ¿no? Que este tema no es que sea igual a eso, ¿no? Pero abrir el espacio, ¿no? Para que ellos te puedan contar lo que te quieran contar. Ok. Sin miedo. Me gusta.
Y como terapeuta, si nos pasamos a otro plano, que a veces es el gran dilema, que vienen las familias a terapia o viene el paciente para que tú le ayudes a hacer una cita contigo como intermediaria para que lo pueda abrir. ¿Tú recomiendas que eso es algo como un espacio? Yo sé que el espacio terapéutico es un espacio muy amigable, pero a veces pienso si tendríamos que tomar ese papel o tendríamos que fortalecerlo para que no lo haga enfrente de una terapia, para que lo pueda hacer como algo más natural. ¿Has tenido experiencias así? Creo que primero sería importante hablar con el paciente, ¿no? Con el niño, con la niña, ¿no? Y decir, ¿a ti te gustaría hablar de este tema? ¿A ti te gustaría poder sacarlo aquí? ¿No? Porque a veces ellos no quieren ir a terapia, ¿no? Y es la mamá que tiene que trabajar. Sí. No el niño, tanto el niño a lo mejor está completamente bien, o la niña con su identidad de género sexual, y la mamá es la que quiere mandarlo a terapia porque cree que es algo abnormal, ¿no? ¿Y quién tiene que trabajar ahí? La mamá. Entonces, primero ver qué es lo que quiere el paciente. Si el paciente decide que es un espacio seguro, qué es lo que necesita para dar ese empujón, a lo mejor sería bueno trabajar con los dos. Ok. ¿No? Y bueno, ya fuera de hablando de un espacio terapéutico, ¿tú crees que los papás deberían de cuestionarse qué tan atorados están y que sea un motivo de trabajo interior, ¿cierto? De ellos como papás. Claro. Y en ese tema, reconocer que los papás perdieron algo, ¿no? El duelo. El duelo. Sí. No estamos diciendo que está mal, ¿no? Estamos diciendo que los papás, que es una realidad, viven un duelo. Porque otra vez, como dije hace rato, ¿no? Se sientan en ese sillón con esa expectativa. No, y los duelos tienen que ver con pérdidas ambiguas, como es la pérdida de una ilusión, de un sueño, de tener tu familia con tu foto perfecta, y de pronto me decía una amiga, es que no puedo creer que no voy a tener nietos. Y es como no pensar que hay una forma de reinventarte, porque claro que puede tener nietos, pero de otra forma. Claro, y a lo mejor su hija heterosexual no quiere tener hijos. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces también está esa parte de, ¿en verdad es un duelo o es un duelo que te estás imaginando? ¿No? Eso es muy importante. Y si es un duelo real, entonces trabajar en ese duelo, ¿no? Yo quería que se casara con un hombre, yo quería que se casara con una mujer, o yo quería que mi hijita esté vestida de rosa, ¿no? Y que no se cambiara de género. Porque también ese es un duelo todavía más fuerte, porque nace el bebé, le asignan un género y tú ya te imaginas toda su vida por delante, ¿no? Entonces es un duelo muy fuerte porque se pierde todo lo que te imaginaste. Sí, es todo un hilo conductor de lo que iba a ser. Hasta he visto mamás que cuando sus hijas empiezan que les gusta el color azul y que no les gusta el rosa, ya empiezan con un duelo. Las niñas van de rosa con un moño en la cabeza. Y es importante eso que acabas de decir, porque no porque los niños o las niñas o los niñes no se vistan de tal manera o no actúen de acuerdo a su estereotipo de género, significa algo, ¿no? A veces nada más no quieren caer en ese estereotipo. No significa que van a ser, que van a cambiar de género, no significa que van a cambiar de sexualidad, ¿no? A veces no significa nada. Y tengo varios papás preocupados, ¿no? Y les digo, todavía no sabemos. Lo hablamos en 10 años que el niño o la niña sepa, ¿no? Y es como aguantar la tolerancia a lo ambiguo. A la incertidumbre. A la incertidumbre, a ser vulnerables, a no saber y a permitir ser, ¿no? Más que a necesitar saber, a permitir ser. Lo que elijan ser. Desde el amor también, y no tanto desde el miedo, ¿no? Pase lo que pase, yo lo voy a amar o yo la voy a amar. Y no tanto desde el miedo. Creo que esto es lo fundamental que aprendo hoy de ti. Cómo acompañar desde el amor y no desde el miedo. Aunque amor y miedo coexisten, porque no los podemos separar tanto. Si lo hacemos desde el amor, va implícita la aceptación. Si lo hacemos desde el miedo, pues va implícita la culpa, el rechazo, como imanes que jalan cosas distintas. Claro. Y es importante que hablaste de la terapia porque creo que este tema, el género y la sexualidad, se ha vuelto un tema un poco político, ¿no? Tanto en terapeutas como en muchos otros ámbitos profesionales. Sí, político. Y este tema político hace que distintos terapeutas decidan adoptar estas creencias, ¿no? Y usarlas con sus pacientes. Sí. Cuando la primera regla de ser un terapeuta es no pongas tus valores en tu paciente. Definitivo. ¿No? Entonces creo que si eres un terapeuta que eres un poco más conservador, ¿no? Que no tienes ese tipo de creencias, que se vale, ¿no? Esa es tu manera de pensar, refieras a tu paciente. Sí, me gusta lo que dices. No, creo que es importante decir, yo no creo en esto, ¿no? Yo no puedo manejar este tipo de pacientes, no tengo la experiencia para manejar este tipo de pacientes, pero te puedo referir con alguien que sí. Porque las creencias limitantes, y lo sabemos como terapeutas, van a hacer que el tratamiento sea limitante. Claro. Y pasa lo mismo con cualquier tema, ¿no? Si yo no creo en el divorcio y me llega un paciente que se quiere divorciar y yo le digo que no es lo correcto, yo no estoy siendo ética como psicóloga. Porque yo puedo no creer en el divorcio, ¿no? Y no imponer eso en mi paciente.
Ahora, hay otra corriente, un poco para hacer debate, que dice que uno como terapeuta no tendría que haber vivido todo como para poderlo trabajar. Claro. Porque entonces como terapeutas diría, si no me he divorciado, si no he tenido un hijo así, no lo puedo trabajar. Y tampoco es cierto. Claro. No tiene que ver tanto con que te haya pasado a ti, sino con la apertura, la curiosidad y cómo puedes tú enfrentarte al tema. Totalmente de acuerdo. Y tampoco tienes que ser especialista en este tema, ¿no? Simplemente decir, yo lo acompaño con lo que yo sé, ¿no? Y si llegas a ver algo fuera de mi experiencia como psicóloga, ya veo si yo hablo con mis colegas, ¿no? O si lo tengo que referir. No tenemos que ser especialistas en todo, ¿no? Ni haber vivido todo, como tú dices. Más bien tiene que ver no desde la vivencia, sino desde el approach, ¿no? Desde el enfoque con el que tú puedes ver eso. Pero si tú no lo has podido resolver en tu propia vida y para ti ha sido un tabú y has luchado con eso, pues no vas a poderle ayudar al otro. Me quedo con esta idea que el approach que tienes tú va a ser directamente proporcional a cómo se va a abrir el otro. He oído de que la gente ha tenido muy malas experiencias con terapeutas y de veras me preocupa muchísimo por lo que estamos platicando. Sí, justo he tenido muchos pacientes, ¿no? Que tenían mucha duda, ¿no? De si volver a ir a terapia o no por las cosas que han vivido, ¿no? Muchos pacientes con mucha depresión porque el terapeuta les dijo que tienen que ser personas heterosexuales o que no deben cambiar de género o que, por ejemplo, que son gay porque son muy feministas, ¿no? O este tipo de cosas. Y ahí vemos cómo el terapeuta está imponiendo sus valores en el paciente, ¿no? Y no guiándolo hacia donde el paciente quiere ir, sino guiándolo hacia donde el terapeuta cree que es lo correcto, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? ¿Qué es lo correcto en realidad? ¿Y qué es lo correcto como terapeuta, como padres y como seres humanos? Que realmente no es correcto. Exactamente. Y hablando de ese mismo tema, si tengo un paciente que por razones económicas o por sus papás o por alguna otra razón no quiere salir del closet ahorita, ¿no? O decide no hacerlo nunca, es igual de válido que un paciente que sí quiere salir. Ok. ¿No? Okay. Y es importante recordar eso, porque también a veces empujarlos, ¿no? A ser quien ellos quieren ser. Claro que puede llegar a verse como lo correcto, ¿no? Como queremos que sean felices. Queremos y que abran, pero a veces yo pienso que hacemos lo que podemos, cuando estamos preparados. Entonces, no interpretar ni juzgar ni adelantarnos a algo que tendría que pasar cuando a veces no están listos, porque es un tema. No quiero hablar que es complejo, porque no tendría que ser complejo. Nosotros como terapeutas, yo siempre tengo una frase que digo, ningún fenómeno humano me es ajeno. O sea, ningún fenómeno realmente humano tendría que sernos tan ajenos. Claro. El problema es que esto es algo, no voy a decir nuevo, pero el otro día me decía un paciente, es que parece que destaparon una coladera y ya están saliendo todos con identidades distintas. Y volvemos a lo mismo del tema del divorcio, la sexualidad, que dicen, ay, es que antiguamente la gente no se divorciaba y la gente no se cuestionaba, pero ¿te has cuestionado si eran felices? Claro. Más bien, el permiso hoy a no quedarte en un lugar o en un vínculo donde no estás contento, te da la oportunidad de salirte. Claro. Antes era visto como alguien raro. Claro. Yo creo que sucede lo mismo con este tema. Hoy no es que antes no había gente así, yo creo que lo ha habido en todas las épocas. Toda la vida, ¿no? Toda la vida. Nada más que era algo tan estigmatizado, tan castigado, tan prohibido, que la gente pues aguantaba y quién sabe cómo le hacían para vivir felices. Claro. O encontraban otra forma de ser felices, no lo sabemos. Y hoy vivimos en un mundo que todo se está abriendo. Claro. Es como dices tú, es la apertura que logró que todo el mundo salga de las coladeras, ¿no? Porque antes no existía esa apertura o este espacio para que la gente diga, esta es la persona que soy, ¿no? Y si nos vamos a la epidemia del SIDA, sí, ¿no? Ahí cuánta gente estaba teniendo relaciones escondidas, ¿no? En baños públicos, ¿no? Sin protección, ¿no? Y no fue por eso que ocasionó el SIDA, sino en ese entonces no había esa apertura, ¿no? Para decir quién soy. Y había mucho estigma alrededor del SIDA y lo decían que era una enfermedad homosexual, cuando también las parejas heterosexuales lo tenían. Claro. ¿No? Y se culpaban las parejas y se hacía... Es cierto. Entonces es como tener una visión hoy más macro, más libre, más abierta, pero yo creo que lo más importante es más inclusiva, ¿no? De pensar que todos tenemos el mismo derecho a elegir quiénes queremos ser. Y que como padres tenemos un gran reto y un gran aprendizaje, como abuelos, como terapeutas, como amigos. No sé, entre amigos,
¿Qué pasa, Alexa? ¿Qué pasa entre amigos? ¿Qué tanto se aceptan? Creo que entre amigos depende mucho en el contexto en el que estemos, ¿no? Si estamos hablando de México, ¿no? Se vuelve este miedo otra vez, y no desde el amor, ¿no? Este miedo de, van a pensar que también yo soy homosexual, Exacto. ¿no? Si me llevo contigo, van a pensar que somos pareja, ¿no? O ese tipo de pensamientos irracionales, llamémosles, ¿no? Que no es necesariamente verdad. No porque tengas un amigo gay, una amiga lesbiana, un amigo bisexual, un amigo no binario, ¿no? Tú también vas a ser cualquier tipo de etiquetas que acabo de mencionar, ¿no? Okay. Y también, ¿por qué hay miedo de que me categoricen de esa manera? Uh-huh. ¿No? Claro. ¿Qué tiene de malo si llegas a hacerlo? Exactamente. Es como si alguien muy joven tiene apertura a las relaciones sexuales y todos, y te dice, no te lleves con él porque él sí tiene relaciones. Es exactamente lo mismo. Y es romper ese estigma también, ¿no? ¿Qué tiene de malo si creen que yo también soy? Uh-huh. ¿Y por qué tengo miedo, no? Cuestionarme, ¿por qué tengo miedo que crean que yo también soy? Si yo sé, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y entonces volveríamos al tema de no voy a juzgar a esta amiga por la identidad sexual que tiene, sino porque es mi amiga a pesar de, no a pesar de, inclusive con. Sí. Y recordar que es solo una parte de la identidad de la persona, no es quién es la persona. Sí. No tenemos que hacerlo tan grande, ¿no? Así como alguien que le gusta mucho la fiesta, ¿no? Es una parte de su identidad, no lo hace irresponsable. Exactamente. ¿No? Es fiestero, pero también es, ahí me recuerdas algo que siempre digo yo, nada de lo que haces agota tu realidad. Tú siempre eres más que lo que haces. Tú claro. siempre eres más que lo que vives. Claro. Yo creo que con esto que podemos ir cerrando este tema, y no sé si a manera de conclusión, a mí me quedan un montón de ideas para seguir platicando con Alexa, que como verán es fabulosa y conozco muy poca gente. A lo mejor no soy tan, soy algo ignorante en el tema, pero no conozco tanta gente tan preparada y que sepa hablar tan fluido y con tanta claridad la diferencia entre amor y miedo, la diferencia entre lo que eres en tu identidad y lo que eres como ser humano. Me parece que dejamos en la mesa muchas cosas para hacer futuros podcasts, pero a reserva de que si tú quieres concluir algo más, yo me quedo mucho con la idea de que somos más que lo que vivimos, somos más que lo que hacemos y que podemos abrirnos como padres, como terapeutas a este tema de una forma que eso no nos define, eso no nos etiqueta, uh-huh. ¿no? Y vuelvo por lo que me gusta tanto mi podcast que se llama Resignificando, porque creo que tenemos que resignificar hasta eso. Claro. Y creo que también por último, tanto como terapeutas, como papás, como amigos, siempre interactuar con la otra persona desde el amor y no desde el miedo. Eso me pareció algo muy importante. Con eso me quedo y te agradezco de nuevo muchísimo por haber estado acá. Gracias a ti.